¿Dudas sobre el divorcio? Mira este video para poder resolverlas y darte algunos tips necesarios para el desarrollo de esto. Existen tres tipos de divorcio básicamente en Chile. Está el divorcio culposo, divorcio por cese de convivencia unilateral y divorcio por cese de convivencia de común acuerdo. Vamos a empezar con el que a mi gusto es el más pernicioso para las familias, que es el divorcio culposo. El divorcio culposo se puede demandar en un juzgado de familia por aquel de los cónyuges que haya sufrido alguna vulneración de las establecidas en los artículos 54 y siguientes de la ley, es decir, una violación grave de los deberes y obligaciones del matrimonio, como por ejemplo son atentados contra la vida o tratamiento grave contra la integridad física o psíquica tanto del cónyuge como de los hijos, también una transgresión grave a los deberes de convivencia, socorro y fidelidad, que haya sido condenado por delitos graves, que tenga alcoholismo o drogadicción o haya intentado prostituir a la cónyuge o al hijo. Como podrán darse cuenta, son situaciones sumamente graves en el matrimonio y por eso la ley no te exige un tiempo de cese de convivencia, sino esto es un divorcio sanción que es de forma inmediata. Ahora, hay un montón de mitos urbanos que dicen que aquel que obtiene un divorcio culposo además obtendría una mayor o una mejorada compensación económica. Eso es totalmente falso. La sanción del divorcio culposo, además de la sanción social de haber sido condenado por algunos de estos temas, tiene que ver básicamente con que aquel cónyuge culpable, el juez estará facultado para o disminuir su derecho a compensación económica si lo tuviere, o simplemente suprimir la compensación económica. En mi opinión, el divorcio culposo es absolutamente poco recomendable en general para familias, pensando que uno podría demandar un divorcio como un acuerdo en el lapso de un año o un unilateral en el lapso de 3 años, como veremos más adelante. En el caso del divorcio culposo, claro, no se requiere ese plazo, pero la prueba es muy difícil de obtener. Entonces, si yo quiero acreditar que una persona ha sido en forma reiterada y en forma grave infiel, tendría que empezar a tener tanto mensajes de WhatsApp, quizás fotografías, correos electrónicos, etcétera, de la otra persona siendo infiel. Y ahí va la pregunta de qué significa ser infiel. Ser infiel es yacer en la cama con la otra persona. Ser infiel es mandar un mensaje con corazoncitos, por ejemplo, por WhatsApp. Ser infiel es un beso con la otra persona. En un inicio se estimaba que la infidelidad era básicamente yacer con la otra persona, es decir, tener sexo con la otra persona en una cama. Y eso era muy difícil de acreditar. Hay casos que, claro, hay cónyuges que siguieron a su otro cónyuge hasta, por ejemplo, hasta un motel, pidieron el registro del motel de quiénes son los que estaban en la habitación X y finalmente obtuvieron esa prueba y pudieron acreditarla. Pero en general es una labor bastante dificultosa para los abogados. Requiere mucha prueba testimonial. ¿Y quiénes podrían ser testigos? Habitualmente gente de la misma familia. ¿Qué es lo que se produce dentro de la familia? Un quiebre. Se producen bandos donde hay un papá o una mamá mala y el otro es el bueno, y los hijos normalmente son los que más sufren y son los que, como ha dicho siempre este abogado, son aquellos personajes que nosotros tenemos que proteger por sobre todas las cosas. Por eso, es algo que sea estrictamente necesario, yo no recomiendo un divorcio culposo. Respecto a los otros tipos de divorcio, está el divorcio por cese de convivencia. Aquí se produce una pequeña diferencia entre los divorcios, entre los matrimonios que fueron celebrados con anterioridad al año 2004, noviembre del año 2004, y los que fueron celebrados con posterioridad a noviembre del 2004. Los que son celebrados con anterioridad del año 2004, para tú poder acreditar el cese de convivencia, no requieres una prueba en específico determinada por la ley, sino hay absoluta libertad de prueba. Tú lo puedes probar con testigos, con documentos, etc. En cambio, los que son posteriores
a noviembre del año 2004, la ley te determina la forma como tú debes probarlo, y que es a través de alguna escritura pública donde se determine el cese de la convivencia y donde se hayan regulado algunas relaciones mutuas. También lo puedes probar haciendo un cese de convivencia, que es un trámite voluntario que se hace primero en el registro civil. Si lo haces de común acuerdo, se basta por sí mismo y esa es la fecha de cese de convivencia. Si lo haces tú solo, lo que tienes que hacer es ir al tribunal de familia, solicitar que este se notifique al otro cónyuge, y al momento de que se notifica empieza a correr el famoso plazo de 1 o 3 años, dependiendo si es común acuerdo o es unilateral. Ahora bien, últimamente la jurisprudencia en general y los tribunales de familia en general han estimado que esto es absolutamente discriminatorio, porque provocas matrimonios de primer tipo y de segundo tipo. Hay matrimonios que tienen más derechos que otros, hay matrimonios que son mucho más fáciles de divorciarse que otros. Entonces están haciendo algunos tribunales caso omiso a esa no libertad de prueba y están dejando que las partes acrediten el cese con la prueba que estimen pertinente. Ahora bien, para el divorcio de común acuerdo además se requiere realizar un acuerdo de relaciones mutuas. Esto significa que las partes tienen que suscribir en un escrito todas aquellas cosas pendientes que van a quedar entre la pareja misma y entre estos y los hijos. Es decir, si hay bienes entre ellos, tratar de que esto se liquide, no se determine qué se va a hacer con ellos. Si hay hijos, determinar con quién queda el cuidado personal, cómo van a ser las visitas, cómo van a ser los alimentos, determinar si es que hubiese alimentos entre los cónyuges, si se debieran, cómo se van a pagar los alimentos que se adeudan, y por último determinar si compensación económica las partes van a renunciar a ella y el modo y la cuantía de esta compensación económica. Respecto al divorcio unilateral, en el divorcio, como señalé, como un acuerdo, tú requieres acreditar 1 año de cese y que ambas partes concurran y firmen. El divorcio unilateral tiene una particularidad: no necesitas pedirle la firma a él, como dice la gente. Simplemente tú demandas. Si acreditas que llevas más de 3 años separados y acreditas que no deudas pensiones de alimentos, te van a dar el divorcio sí o sí. ¿Ya? ¿Qué provoca el divorcio? Provoca el término del matrimonio y por lo tanto de las obligaciones del matrimonio, como son, por ejemplo, los alimentos conyugales. Por último, señalé la existencia de una compensación económica. Respecto a la compensación económica, es aquel derecho que tiene aquel de los cónyuges que se determina primero como cónyuge más débil y que además tiene que tener 2 requisitos. Primero, haberse dedicado a la crianza de los niños o al cuidado del hogar común, y segundo, no haber realizado actividad económica alguna en ese periodo o haberla realizado en menor medida de lo que podía o quería. ¿Qué significa esto? En el mayor de los casos en Chile, la mujer es quien se hace cargo de los niños y la mujer se dedica a la casa, es dueña de casa y no trabaja, tiene derecho a compensación económica. La que trabajó media jornada para hacerse cargo de los niños la otra media jornada también tiene derecho a compensación económica, quizá en una menor cantidad. Entonces los jueces hoy en día están estableciendo, para que ustedes tomen en cuenta y saquen más o menos los parámetros, están estableciendo una compensación económica que tú puedes sacar la cuenta de alrededor de un 20% de lo que hubieras podido ganar o que hubieras podido obtener como remuneración. Por ejemplo, si tú eres una persona que quizás no tenía estudio, no tuviste la oportunidad de estudiar y vas a ganar el sueldo mínimo, bueno, yo determino el 20% del sueldo mínimo, donde es lo que realmente tú puedes plantear qué es lo que realmente podrías haber ahorrado en ese periodo, porque además tú tuviste que comer, que vestirte, que vivir en un lugar, y eso uno podría suponer que lo habrías costeado con el otro 80%. Ese 20% incluye el 11% más o menos que se costea por el ahorro previsional de la AFP, y un 9% que es lo que estima la jurisprudencia que tú pudiste haber ahorrado, y eso se multiplica en este caso por
el ingreso que podría haber tenido. Si eras titulado por ejemplo, de cirujano, se determinará cuánto es lo que gana un cirujano promedio en la época. Si eres, como dije, una persona que no tiene estudios superiores, podríamos determinarlo por el sueldo mínimo, y si yo saco el 20% del sueldo mínimo, habría que multiplicar 100.000 pesos por la cantidad de meses que tú no pudiste trabajar por ejercer labores de casa en pro de la mujer. Determinado eso, posteriormente el tribunal señalará la forma de pago. Se puede pagar, por ejemplo, con traspaso de fondos previsionales, se puede pagar con el traspaso de algún inmueble. Todo eso queda en base de acuerdo. Si lo determina solamente el juez de familia, se va a determinar un monto y tal vez algunas cuotas en las cuales pueden pagar. Así que eso sería hoy día lo que les puedo comentar respecto al divorcio. Queda abierta la posibilidad de que ustedes hagan consulta. Está en los comentarios, estará tanto mi página web como nuestras direcciones, tanto en Instagram y algunos videos de TikTok más cortos que les puedan servir. Hasta luego.